Buenas tardes. A continuación, una vez que ya hemos definido un indicador para un proceso, un indicador de resultado o uno de estructura, debemos comenzar a medirlo. Para medir un indicador lo que se necesita es establecer en primer lugar un tamaño de muestra, pues cuando se trabaja en medición de indicadores, trabajar con los universos es algo difícil porque generalmente son muy grandes. Para ello, compartiré una presentación. Bien. Por lo tanto, ahora revisaremos la determinación de un tamaño de muestra. Aquí hay dos temas que algunas definiciones que hay que conocer. Población o universo suelen usarse como sinónimo, es el total de los individuos o de los casos que vamos a estudiar. Por ejemplo, la población o universo de atenciones de urgencia son todas las personas que asistieron a la unidad de urgencia durante un periodo. La muestra es un subconjunto, es una parte de los individuos que se toman como representativos para que no tengamos que trabajar con toda la población. Esta pequeña cantidad representa a la gran población. Lo importante de la muestra, que vamos a trabajar, una parte de este universo, es que tenga un tamaño suficiente para que todos los individuos del universo queden representados dentro de la muestra, o sea, que contenga de todos los tipos de individuos o casos que existen en el universo. Por ejemplo, cuando nuestro universo son las cirugías realizadas en pabellón y queremos tomar una muestra, que esa muestra primero tenga un tamaño suficiente para representar al universo y segundo, que sea representativa de la muestra, o sea, que en esta muestra queden consideradas los distintos tipos de cirugías que se realizan en pabellón y que están incluidos dentro del universo. No podemos dejar ninguna fuera, tienen que estar todas representadas. ¿Cuál es la importancia de esto? La Superintendencia de Salud, dentro de las normas establecidas para que la entidad acreditadora evalúe la medición de un indicador, está que la muestra con que se trabaja en la medición del indicador debe ser suficiente, un buen tamaño de muestra, y debe ser representativa de la realidad. Si no cumple estos dos requisitos, puede ser que el indicador se dé por no cumplido con su medición. ¿Cómo calculamos el tamaño de muestra? El tamaño de muestra hay que primero conocer si se basa en un universo conocido o desconocido. Lo más común es que el universo, el total de individuos sobre los cuales vamos a trabajar, sea un número conocido. Sin embargo, hay algunos casos donde el universo no se conoce, por lo tanto, se divide en dos tipos de cálculo, en dos fórmulas distintas. En este caso, la fórmula que ustedes pueden ver ahí es la que se utiliza para calcular una muestra sobre un universo conocido. Es un poco complicada, pero no tanto. Ahí está cada uno de los significados de cada una de las letras que componen esta fórmula. Pero también hay otra fórmula para el universo desconocido. ¿En qué casos tenemos un universo desconocido? Por ejemplo, si tenemos un CEFAM que es recién inaugurado este mes y necesitamos calcular algún indicador sobre el número de personas atendidas en urgencia y queremos conocer el número de personas para comenzar a calcularlo desde el primer día, queremos calcular este tamaño de muestra en base a la atención del mes anterior. Sin embargo, como es un CEFAM nuevo, no hay un mes anterior, no hay un universo conocido porque no existía nada. En ese caso, hablamos de universo desconocido.
En ese caso, utilizamos esta fórmula, la cual nos dará un tamaño de muestra que generalmente es un poco más grande que la muestra que se utiliza en un universo conocido. Pero, para no trabajar con fórmulas, la Superintendencia de Salud creó una calculadora muestral, es un archivo Excel que está difundido a nivel de país para hacer los mismos cálculos. En esta calculadora muestral se necesitan menos datos, ya que hay algunos de ellos que están incluidos dentro de la fórmula que calcula el Excel automáticamente. ¿Qué necesitamos? Necesitamos conocer el número de casos totales, el universo, el porcentaje esperado de cumplimiento, o sea, el porcentaje que creemos que va a dar realmente como resultado en base a la información que tenemos, y un margen de error. El margen de error con el que se trabaja habitualmente en acreditación va desde un 5% de error a un 10% de error. Un error mayor es mucho, realmente nuestros resultados no son muy significativos con un error mayor al 10%, y menor de 5 es demasiado exigente y las muestras aumentan demasiado de tamaño. Por ejemplo, en este caso vamos a revisar este ejemplo donde el número total de casos, supongamos que es el número de atenciones de embarazadas en el CEFAM durante este mes, supongamos que se atendieron 1.744 embarazadas, que para el indicador que nosotros vamos a calcular, esperamos razonablemente y de acuerdo a la estadística, que el cumplimiento sea alrededor de un 95%, y trabajaremos porque hemos decidido ser un poco exigentes con un error de un 5%, lo cual se escribe 0,05. Con estos datos, el tamaño de muestra que necesitaríamos para hacer el cálculo de algún indicador de estas embarazadas sería de 70 personas. Ahora, en el caso anterior que les mencionaba, en un CEFAM donde no hay antecedentes del mes anterior porque es primer mes de funcionamiento y no sabemos, por ejemplo, el número de embarazadas que asistirán, podemos hacer un cálculo sin conocer el universo, solamente utilizando un número, como en este caso 0,86, que es la probabilidad que nosotros estadísticamente pensamos que se puede cumplir, y el error, que en este caso también para ser exigente es un 0,05, o sea, nos dará un tamaño de muestra de 185. En este punto es importante señalar que cuando, como es un caso, a ver, como el caso del CEFAM nuevo, no había un universo el mes anterior, tal vez tampoco teníamos un probable cumplimiento estadístico, que en este caso es 0,86, correspondiendo a un 86%, pero este número tampoco lo tenemos. Cuando no tenemos estos números y no sabemos nada del cumplimiento esperado, se trabaja con 0,5, o sea, con una probabilidad de 50%. ¿Por qué? Porque en ese caso estamos dando un 50% de que algo cumpla y el 50% de que algo no cumpla. Y en esos casos, cuando uno trabaja con el 50%, nos da el tamaño de muestra más grande que nos pueda dar, y en ese caso estaríamos siendo totalmente representativos, no importando cuál vaya a ser más adelante el porcentaje esperado. Si no sabemos, 0,5 en el porcentaje esperado. Respecto al tamaño de muestra, hay algunos errores comunes, pero que ponen en riesgo el cumplimiento de la medición de un indicador cuando se evalúa para la acreditación. El más común es confundir la proporción o probabilidad esperada con el umbral del indicador. Si ustedes se fijan, si ustedes se fijan,
En el paso 2 dice, seleccione el porcentaje esperado de cumplimiento. Esa frase, porcentaje esperado de cumplimiento, en hartos procesos de acreditación, ha enredado a quien mide y piensan que el P, este porcentaje esperado de cumplimiento, es el umbral del indicador. El umbral del indicador es un ideal. Es aquello por lo que trabajamos para lograr, ideal. Sin embargo, el porcentaje esperado de cumplimiento es lo que yo sé que en la realidad debería pasar y generalmente se trabaja con el resultado del mes anterior. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo una medición de indicador de lavado de manos, puede ser que yo tenga como umbral el 100%, que es lo lógico. Sin embargo, cuando voy a ver mis mediciones anteriores, veo que estamos cumpliendo un correcto lavado de manos en un 70%, en un 72%. Por lo tanto, si yo les pregunto, ¿cuál es la realidad de lo que ustedes creen que vamos a cumplir el próximo mes? Van a dar en un rango muy parecido al mes anterior. Por lo tanto, lo común es utilizar como P esperado el resultado del mes anterior. Nunca el umbral, porque el umbral es un futuro ideal. ¿Cuál es el problema de ocupar el umbral? Como el umbral uno se exige y es muy alto, al ingresarlo a la calculadora muestral da muestras muy pequeñas. Yo personalmente he observado muestras de 3 casos, 5 casos, pero cuando uno después calcula la muestra en base a la realidad, resulta que tenían que haber revisado 30 casos. Por este error, utilizando el umbral, en vez de 30 casos, revisaron 3. ¿Cuál es el problema? La representatividad de la que hablábamos al inicio. El evaluador va a ir y les va a decir, ustedes midieron el indicador, sí lo midieron, pero utilizaron una muestra de 3. Y él va a hacer el cálculo y les va a decir, debieron medir con 30, no con 3. La medición de este indicador no cumple porque no es representativa del universo. Y eso significa un cero de inmediato en la acreditación. Así que, ojo, no confundir P esperado con umbral. Otro error común Otro error común es utilizar la fórmula de universo desconocido para calcular el tamaño de muestra. Hay algunos casos en que es difícil calcular el número del universo real. Por ejemplo, número de procedimientos inyectables que se realizan en emergencia de un hospital de alta complejidad. Son muchos. No se lleva la cuenta. Y saber ese número tal vez significaría revisar las fichas clínicas de todos los pacientes atendidos porque no queda en un registro aparte, para saber cuántas fueron. Entonces es un proceso difícil, no es fácil. El error está en que muchas veces cuando uno va a evaluar le dicen, utilizamos la fórmula de universo desconocido para calcular la muestra de las inyectables de los procesos inyectables en urgencia. Y uno le dice, no, aquí hay un error metodológico. Una cosa es un universo desconocido, como hablábamos en el caso del CEFAM, que no había nada previo, a un caso en que el universo es difícil de contar, pero se puede contar. Hay otras fórmulas para calcularlo, el total, para calcular el universo, se puede hacer un universo estimado, y a partir de él volver a utilizar la fórmula de universo conocido. ¿Para qué? Para que no caigan en un problema de representatividad al momento de la medición. Bien, estos son los consejos que les puedo dar para el cálculo del tamaño muestral, para tener una correcta cumplimiento de las características de la acreditación. Gracias.